Bendiciones, hermanas y hermanos. Gracias por estar con nosotros en este día nuevamente. Y aquí estamos en nuestro programa en el día de hoy, es Ministrando al Recién Llegado, hablando de los retos espirituales del recién llegado, de cualquier país de origen, de cualquier lugar. Pues llegar a este país es una bendición, pero también para el cristiano y para todo el mundo, pero especialmente desde el punto de vista espiritual, para el cristiano, la cristiana tiene sus retos. Ya habíamos hablado, nuestro hermano pastor, Wilfredo Pantoja, de la iglesia Discípulos de Cristo, de la iglesia. Comunidad Discípulos de Cristo. Comunidad, dígalo Comunidad Discípulos de Cristo. Amén, amén. Comunidad Discípulos de Cristo, que está con nosotros en el día de hoy. Pastor, la pregunta y el otro reto que nuestros hermanos y nuestras hermanas encuentran es cuando llegan a una iglesia aquí en este país y no se adaptan. No nos adaptamos, vamos a incluirnos ahí también. O sea, quizás por la música, quizás por las personalidades, quizás por los horarios, quizás por las actividades. Vamos a llamarle a todo eso la cultura de la iglesia, ¿no? La forma de ser iglesia. ¿Qué le podemos decir a un cristiano que viene de nuestros países y encuentra eso como un obstáculo? Bueno, primeramente tenemos que empezar hablando acerca del Evangelio. El mensaje del Evangelio no cambia en ninguna cultura, se mantiene el mismo. Amén. El mensaje del Evangelio es centrado en Jesucristo, la persona de Jesucristo, qué vino a hacer Jesucristo por nosotros y de qué manera uno puede alcanzar salvación. Es decir, el mensaje es el mismo, no cambia, sin embargo, el Evangelio se contextualiza en cada lugar, la manera de expresarlo, la manera de comunicarlo puede tener ciertas variaciones dependiendo la cultura donde nosotros vamos. Cuando un creyente sale de su país y de su iglesia, de donde normalmente hacían las cosas de una manera, tenían la costumbre de hacer las cosas de una forma y salen de ahí para ir a otra cultura, pues yo creo que una de las cosas fundamentales que debe tener la mentalidad, la mente abierta para aprender de otras culturas. Porque lo mismo, cuando uno sale de allá, uno se enfrenta a cosas nuevas en todas las áreas, no solamente en lo espiritual, también en lo laboral. Ahora vas a aprender quizás una profesión nueva, quizás vas a tener que aprender, aun cuando te mantengas en la misma profesión, quizás tienes que aprender nuevos métodos de hacer lo mismo que tú hacías en tu país. Una de las cosas importantes es tener la mente abierta para aprender. Venir con la disposición de aprender, no cerrarse, así es como se hace y esto es lo correcto y esta es la única manera de hacerlo, porque no es así. No es así. Y nosotros no somos los únicos creyentes que nos tenemos que enfrentar a cambios. En la Biblia nosotros leemos cómo creyentes tuvieron que ser esparcidos por muchas tierras que no eran su tierra y a diferentes culturas y tuvieron que adaptarse y contextualizar la vida y la manera de comunicar el Evangelio. Qué bien, qué bien, qué bien. O sea, ese proceso de adaptarse y de aprender. Usted sabe que yo a veces, porque si uno no está abierto a eso, seríamos, yo lo digo de esta manera, seríamos cristianos etnocentristas. Correcto. O sea, que estamos centrados en nuestra propia cultura cristiana según la hemos aprendido. Y lo que a veces se nos olvida es que esa cultura cristiana, cuando digo cultura cristiana, no la cultura de nuestros países, sino la cultura de iglesia según nuestro país, según nuestros ancianos, nuestros hermanos, que no estoy criticando, no estamos criticando eso, pero estamos poniéndolo en perspectiva también. Claro. Esa cultura y esa forma de ser iglesia no necesariamente vino del cielo, tampoco. O sea, no es como que Dios le dijo, esta es la manera, ¿no? Como Dios le dijo a Moisés. Correcto. Sino que eso es algo que se fue adquiriendo, ¿no? Se fue adquiriendo. Ahora bien, una de las bendiciones que yo veo, pastor, es que la libertad tan grande que tenemos en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Usted sabe que para mí el alivio que es que Dios no nos ha dado un boletín, que Dios no nos ha dado un orden del culto, que Dios no nos ha dado una constitución de iglesia. No nos ha dicho cómo tiene que ser construido un templo para que cumpla como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las dimensiones del templo. Sí. Eso para nosotros. ¿Cuáles deben ser los programas de la iglesia? Exacto. O los ministros. No, porque mi iglesia esto se hacía de esta manera, decir, hermano, pero usted se da cuenta que eso no está en la Biblia, pero es bueno que lo hagan de esa manera. Correcto. Pero usted tiene que abrirse un poquito más. Yo quiero pensar, pastor, a veces, si no es cierto, que nosotros los cristianos nos ponemos camisas de fuerzas espirituales.
No, o sea, que nos ponemos unos límites, que no nos dejamos abrir Ujú, a otras posibilidades de hacer ministerio. ujú. Otras posibilidades, ¿no? Es correcto. Y yo a veces veo que hay personas que vienen de otros países que ¿por qué no se adaptan a veces? ¿Por qué no en inglés le dicen fit in? ¿Por qué no caben? ¿O por qué sí no se adaptan? Es porque creen que la única manera de hacer iglesia es la manera que ellos la han hecho por muchos años. En parte, muchas veces nosotros los pastores tenemos un poco de culpa, ¿no? Sí, también. Yo creo que para echarnos un poquito a nosotros. Correcto. ¿Por qué? Porque establecemos ciertas maneras, patrones, y decimos, esta es la manera correcta de hacerlo. O la manera bíblica. O esta es la manera bíblica. Imagínate. Imagínate, no, en la Biblia no vemos No que... hay esa manera, claro. No, en la Biblia no vemos que a Dios diciendo, este es el ritmo que se debe usar en la iglesia. Este es el tipo de bancos que se deben usar en la iglesia. Este es el tipo de mensaje, la forma de mensaje que se debe hacer. El culto siempre tiene que ser a las 11 de la mañana. O el culto tiene que ser, no puede ser otro día de la semana, no puede ser en otro horario que en la mañana, no puedes cambiar la escuela dominical por grupos pequeños, no puedes. Es decir, no hay flexibilidad. No hay flexibilidad en muchas cosas. Yo creo que una cosa importante para eso, y lo estábamos hablando ahorita, es crear nuestras propias convicciones. Cada creyente debe leer su Biblia, debe familiarizarse con lo que la Biblia dice acerca de la vida cristiana, de la vida entre otros creyentes, cómo debe adorarse, cuáles son los principios importantes para la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa convicción, nosotros tenemos cierta libertad también. Porque podemos aplicar esos principios a lo que nosotros nos enfrentamos. Entonces, es importante fortalecer esas convicciones en nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a identificar las tradiciones de los conceptos bíblicos, ahí es donde está el problema. Conceptos teológicos fundamentales de la fe. Porque yo no estoy ofendiendo. Por ejemplo, en mi país, el pastor era el único que bautizaba. Pero cuando tú lees en el Nuevo Testamento, Pablo le dice, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, para que ninguno diga que yo soy de Pablo, de Apolos o de Cefas. Ni siquiera bautizaban. ¿Quién bautizaban? El grupo de líderes que estaban con él. La Biblia nos dice que el pastor es el único que tiene que bautizar. Había un diácono que bautizaba, que dice que se fue después de la persecución y predicaba. Sin embargo, tú ves en que... Hechos. Exactamente. Entonces, tú ves que... No me acuerdo si era Felipe, no me acuerdo, no estoy Felipe fue el que bautizó al eunuco. Sí. Entonces, tú te das cuenta que en muchas veces, y te digo algo, yo vine con esa mentalidad cerrada también. Yo lo digo porque fue mi experiencia. Cuando yo empecé a enfrentarme a muchas cosas diferentes, yo dije, me cuestioné a mí mismo. Leí la Biblia y digo, pero es verdad que yo no tengo base bíblica para oponerme o criticar ciertas maneras de hacer las cosas. Entonces, es una oportunidad también para aprender. Así como es una oportunidad para ensanchar el network, la red de apoyo, es una oportunidad también para aprender. Para aprender. Claro que nuevas maneras de hacerlo sin salirnos de los principios bíblicos. Y muchas veces necesitamos ese tipo de experiencia, pastor, porque fíjense, a veces hay personas que confunden qué es la ortodoxia con la tradición. O sea, la ortodoxia cristiana, ¿no? El creer y el regirse uno por creer que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y que tiene autoridad sobre nuestras vidas. No significa que eso se ve en nuestras tradiciones, porque hay dos cosas. Usted puede tener una ortodoxia, pero que sea una ortodoxia muerta. Correcto. Pero que no sea bíblica. Ya no es ortodoxia en sí, es una tradición de hombre. Le voy a poner un ejemplo. Yo tuve una experiencia con un hermano que él quería que yo hiciera un llamado para recibir a Cristo en el altar. Amén, gloria al Señor. Hay momentos que hago llamados en el altar. Hay momentos, yo prefiero que la gente se vayan con aquello de que son salvos no porque caminaron del punto A al punto B y no porque levantaron una mano, sino porque realmente tuvieron un encuentro con Cristo en su corazón. Hay veces que sí, ¿no? que se expresa en un caminar, levantar la mano, etcétera. Eso está muy bonito, pero el énfasis es el corazón de la persona. Entonces yo le dije, bueno, hermano, pero ¿por qué es que hay que recibir a Cristo? Y el hermano me dijo, porque es que yo recibí a Cristo adelante en la iglesia y mi hermano recibió a Cristo adelante en la iglesia y mi padre, entonces mi hijo tiene que recibirlo. Y yo le dije, hermano, ¿pero dónde está eso en la Biblia?
Entonces, yo entiendo, él tiene un celo por la ortodoxia, gloria a Dios, él quiere hacer las cosas, pero está confundiendo, él cree que eso es ortodoxia y eso no es. Y a veces hay personas que no puedo decir eso en específico, pero ese tipo de patrones y de cosas que no se dan cuenta que no están en la Biblia. Correcto. Porque en ningún lugar de la Biblia se le hizo un requisito caminar del punto A al punto B. Eso nunca, eso se popularizó en los Estados Unidos. Correcto. Pero eso no es Pablo, tú nunca ves llamando a la gente, nada de eso existía. Entonces, pongo eso como un ejemplo, pastor, que muchas veces hay personas que tienen ideas semejantes, que si la escuela dominical no es esta hora, que si no se usa este material, o sea, un sinnúmero de ideas preconcebidas que a eso le llaman ortodoxia y realmente son tradiciones de hombre, ¿no? Entonces, cuando uno llega a este ambiente, en vez de rechazar todas las cosas que es diferente a lo que hacemos, es mirar y dejar, bueno, a ver realmente. Y aprender. Aprender. ¿Y por qué lo hacen así? Enriquecer nuestra vida y nuestra manera de vivir la vida cristiana. Enriquecer, ¿no? Lo enriquecemos realmente. Es algo interesante y muchas veces nosotros hemos tenido la experiencia, hemos recibido personas a la iglesia que lastimosamente han llegado criticando. Es decir, antes de aprender han juzgado, han dicho esto es incorrecto, han rechazado. Entonces, una buena manera de nosotros cuando llegamos a un lugar, lo primero que hacemos, y eso se aplica para los misioneros cuando van a otros lugares también, aprender de la cultura, aprender cómo hacen las cosas. Entonces, si usted llega aquí a los Estados Unidos, tómese un tiempo para aprender, tómese un tiempo y pregúntele al pastor, ¿por qué hacen las cosas de esta manera? ¿Por qué en vez de hacerlo así como lo hacían en mi iglesia, ahora lo hacen así? Y quizás usted va a descubrir nuevas maneras y va a darse cuenta de que ni como lo hacían en Cuba está incorrecto, ni como lo hacen aquí está incorrecto, sino que simplemente hay principios bíblicos en los cuales ambas maneras caben. Sin contradecir la Biblia, sin hacer nada que contradiga la palabra del Señor. Y esto, pastor, se convierte en un obstáculo para muchas personas. ¿Cuántas personas a veces uno no encuentra que dicen, no, es que esa iglesia no hacen las cosas como se hacían en mi iglesia? Y no son capaces de decir, como usted ha dicho, déjame aprender, deja ver por qué es que se hace así, ¿no? Porque a lo mejor yo lo que tengo es una camisa de fuerza espiritual que me han metido, yo mismo me he metido pensando que esto es el evangelio, y más bien una tradición de hombre. Y nos estamos privando de bendecirnos a nosotros y bendecir a nuestra familia. Correcto. Yo pienso que también, pastor, ¿usted cree que también tuviera un rol, ya no tanto el individuo, pero mirando desde la perspectiva bien rápido, porque no nos queda mucho tiempo, pero mirando desde las perspectivas de la iglesia y del nuevo pastor, que la iglesia ayude y que entienda que estos hermanos y hermanas llevan muchos años haciendo las cosas y eso es todo lo que saben, porque a mí me sacan de aquí y me ponen, vamos a decir, en la China. Yo estoy seguro que el choque cultural va a ser tremendo. Es como volver a empezar. Y cómo ellos se reúnen y cómo hacen las cosas, no va a ser nada comparado con lo que se hace aquí. Entonces, yo esperaría que la iglesia local y el pastor tuviera un poco de gracia conmigo también. ¿No? Claro, nosotros tenemos que tener los líderes cristianos, pastores y líderes de la iglesia y miembros incluso también. Tener paciencia, porque debemos entender que nosotros también en un momento vinimos y más, nosotros que venimos de un lugar tan cerrado, hermético como es Cuba, como son los lugares, estos países un gobierno muy centralizado, con poco acceso a cómo se hace en otros lugares, venimos con una mentalidad muy cerrada. Entonces nosotros debemos tener paciencia y también decirle a los hermanos que están llegando, así como nosotros tenemos paciencia, también ellos traten de expandir su conocimiento, estar dispuesto a aprender, se me olvidó la palabra, pero la oportunidad de mostrarnos cómo nosotros podemos hacer lo mismo, adorar a Dios, servir a Dios, cumplir la gran comisión de una manera contextualizada, sin violentar los principios bíblicos que rigen nuestra vida cristiana. Amén, amén. O sea que tener paciencia, ¿no? Con ellos y debemos dar la oportunidad. Es mutuo, es algo que debe ser mutuo. Nosotros tener paciencia, ayudarles en el proceso, pero también cuando tú llegas a una casa, tú no estás criticando, tú estás aprendiendo. Tú estás aprendiendo. Entonces, y tampoco es bueno. Hay líderes que vienen de nuestros países y los conocemos como grandes líderes.
con un potencial tremendo. Y cometemos muchas veces el error de ponerlos en posiciones importantes en la iglesia sin que ellos pasen por ese proceso de aprendizaje. Eso puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque primero es importante entender por qué hacemos las cosas como las hacemos. ¿Por qué hacemos así y no de la manera como lo hacíamos allá? Porque podemos tener a alguien presionando para cambiar, en vez de contribuir a lo que ya se está logrando, sino cambiar lo que ya se está llevando. Recuerden una cosa, siempre que hay algo que funciona, un ministerio funciona de una manera, no es porque a alguien se le ocurrió que simplemente tiene que ser así. Hay un proceso que llevó a esa formación, que ayudó a ese ministerio a tomar esa forma determinada. No fueron necesariamente decisiones dictatoriales, arbitrarias, sino que un proceso de adaptación, un proceso de conocimiento de qué funciona, de contextualizar el evangelio y hacerlo contextual a la vida de las personas en la tierra donde nosotros vivimos. Yo pienso también, pastor, que en mi forma de ver el asunto también se necesita humildad de ambas partes, porque lo que uno está tratando de evitar es la superioridad cultural. O sea, mi forma de hacer el evangelio es superior a la tuya. Correcto. Esa actitud debe de evitarse en ambos lados, ¿no? Definitivamente. Porque si bien el que viene de otro país, si viene aquí, tiene que aprender, nosotros también tenemos que estar abiertos a decir qué Dios me está queriendo mostrar por esta hermanita o por este hermano. Porque cada cultura tiene valores que son de acorde al Señor. O sea, no es cada cultura tiene algo lindo, tiene algo bueno o algo bíblico. Quizás ni nosotros mismos lo sepamos. Porque lo cierto es que nosotros no tenemos 100% esto ya de una manera arreglado. O sea, no, todavía no. Siempre hay una manifestación de la iglesia que todavía que necesita todavía crecer, ¿no? Entonces yo no puedo decir que Dios me va a traer un hermano de otro país, no es mi iglesia, y me va a hacer ciertas preguntas, y quizás un día te pregunta, pastor, ¿y por qué tú haces eso así? Y uno dice, aquí nadie nunca me ha hecho esa pregunta. Eso es bueno. Y ahora me pone a pensar. Exactamente. Ahora, pero para eso el pastor tiene que ser humilde. Claro. Tiene que dejarse saber. Claro. En vez de salir como un fariseo, Exacto, ¿no? Decir, exacto. es verdad, mira. No. O sea, que trabaja de ambas partes, ¿no? Porque sí, uno a veces puede decir, no, la manera mía es diferente, es superior a la tuya, y no nos llevamos. Entonces, yo pienso que en todo esto tiene que haber humildad, y que si los hermanos nuevos van a incorporarse y van a tener éxito sirviendo al Señor, como usted dice, aprender, reconocer que el Espíritu Santo es multiforme, le encanta la diversidad, no se siente amenazado por la diversidad, mientras tanto haya santidad. Correcto. Y yo pienso que nosotros en la iglesia tenemos que también honrar ese patrón. O sea, la hermana piensa una cosa, el hermano, pero mientras que todos estamos dándole la gloria al Señor, y que venimos con buenas motivaciones desde el punto de vista de la santidad, pienso que estamos bien, ¿no? Porque tampoco el celo, ¿no? El celo, persona... Porque usted sabe que hay pastores y hay líderes, hay cristianos que no les gustan que les cuestionen. Pero hay un grado de cuestionamiento que es sano. Pero cuando uno hace preguntas porque quiere aprender, eso se nota. Tú notas una persona cuando es humilde. No es caccioso. Exacto. Está preguntando porque yo quiero aprender. Que ese sea nuestro deseo, aprender. Porque cuando usted desea aprender, mira, eso se nota, eso se sale a la luz. El pastor no se va a sentir ni los líderes amenazados. A menos que tenga un complejo. A menos que el pastor tenga un problema, ¿no? Sí. Pero más bien ayuda. A mí me gusta que me hagan preguntas. A mí me gusta que cuestionen. Yo quiero asegurarme de no estar haciendo algo por simplemente cumplir con la tradición, porque con un estamos patrón. En piloto automático. Exacto. A veces esas preguntas nos sacan del piloto automático. Entonces, pero sí es importante, Pastor Guzmán, que las personas que llegan entiendan algo. No van a encontrar aquí ni en ninguna parte, ni en Cuba mismo, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, otra iglesia igual a la iglesia de donde salió. ¿Por qué digo eso? Porque a veces algunos se amarran de eso para decir, no encontré una iglesia que sea como la mía, por eso no estoy en ninguna iglesia. ¿Qué cosa? No vas a encontrar una iglesia igual. Vas a encontrar una iglesia muy diferente, se van a cantar cantos muy diferentes quizás a los que cantabas, la forma quizás no va a tener una escuela dominical como acostumbraba, quizás el horario ya no es en la mañana, va a ser en la tarde, quizás el templo no va a lucir tan
como templo, sino como un warehouse. Claro que sí. Es decir, muchas iglesias... O una casa. Nosotros tuvimos tiempo que tuvimos que, debajo de un árbol, reunirnos, en una carpa, reunirnos. Esa es la iglesia, porque Amén. no es el templo. Esa mentalidad abierta de mantener las convicciones, mantener el mensaje del evangelio intacto, pero abiertos a aprender, porque Dios se manifiesta de una manera tan amplia, tan rica. Y en la Biblia vemos cómo Pablo habla de esa libertad que él disfruta, esa libertad, como decíamos ahorita, que Dios no nos está diciendo cada cosa, cómo hacerla, sino que nos da cierta libertad para que nosotros expresemos con los principios básicos nuestra fe y la vivamos de acuerdo a esos principios que Él nos ha dado, que son fundamentales y son básicos y no necesita más nada. Yo pienso, pastor, que muchas personas, escuchándolo a usted, me viene a la mente, muchas personas confunden lo que es la esencia con las formas. O sea, quizás las formas son diferentes, pero la esencia es la misma. Creen en el mismo Dios, estamos honrando a Cristo, ¿no? Y yo pienso lo que tenemos que mirar, asegurarnos es que tenemos la misma esencia. En esencia es lo mismo, ¿no? Exacto. Ahora, lo que pasa es que muchas veces algunas personas confunden la esencia con la forma. O sea, si la forma no corresponde con mis formas, no es la misma esencia. No, es la misma esencia. El mensaje es el mismo. Quizás este predica más largo, aquel predica más corto, pero el mensaje, escúchalo para que veas, llegas a la misma conclusión. Eso es lo mismo. Entonces, la iglesia en nuestros países tienen una esencia, tienen un mensaje, tienen algo que dan. Y aquí, por obra y gracia de la cultura, se expresan de una manera diferente. Nos expresamos de una manera diferente. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, nuestros hermanos recién llegados, ¿cuál es la esencia de esto? Al fin es lo mismo, ¿no? Cuando se pone... A veces la esencia no es la misma. Porque hay veces que la esencia no es la misma. Por eso es que es importante que fortalezcamos los principios básicos, nuestras convicciones cristianas. Si nosotros tenemos eso, conocerlo y fortalecerlo. Si nosotros tenemos eso, mira, nos podemos enfrentar a muchos cambios que nosotros vamos a saber identificar qué cosa se sale de lo bíblico, se sale de los principios que no pueden ser negociados, ¿entiendes? Entonces, eso es importante. Y eso es lo que pasa, que muchas personas cristianos se especializan tanto en la forma y no en la esencia. Correcto. Se especializan tanto en los signos, en esto, que a mí me encantan los signos, pero estoy usando un ejemplo. A mí me encantan los signos, pero se especializan más en las tradiciones, por así decirlo. Quizás no debí mencionar los signos porque no quiero que nadie piense que soy antiguo. No. Pero se especializan más en los estilos, en la forma, en vez de especializarse. Yo reconozco, bueno, esta iglesia cree en la Trinidad, cree en la resurrección de Cristo, cree en la resurrección corporal de cada persona. Creemos en el perdón de los pecados, que Cristo murió para darnos vida eterna. Bueno, si creemos todo ese sinnúmero, esa es la esencia. Lo demás, que si se reúnen a las 11, a las 10, en una casa, en un templo, eso son formas, eso son cosas externas. Exacto. Que no, pero hay personas que se especializan más en conocer esto que en conocer lo que la Biblia dice. No, tristemente. Correcto. Así, pastoras, o sea que esto es tremendo, este tema de los obstáculos que encuentra un cristiano. A manera de resumen, simplemente queremos decirle a nuestros oyentes, a todos los que nos están siguiendo, si usted ha llegado aquí a los Estados Unidos o usted está recibiendo a alguien que ha llegado recientemente a los Estados Unidos, por favor sea paciente con esa persona que está llegando, se está exponiendo a cosas nuevas. Y si usted está llegando, por favor, tenga un espíritu de aprender, un espíritu de humildad. Pídale a Dios que le dé discernimiento, pídale a Dios que le ayude a fortalecer esas convicciones y a conocer y repasar esos principios bíblicos que le van a ayudar a mantenerse en la brecha, ni a un lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, mantenerse en esos principios que no son negociables. Pero acuérdate de esto que te estoy diciendo, porque no te vas a encontrar una iglesia igual a la que dejaste, ¿verdad? Y tener eso en mente te va a ayudar a expandirte, a aprender y a descubrir nuevas cosas que Dios quiere mostrarte. La riqueza, porque Dios es tan diverso, tan variado, tan rico, que cuando uno viene acá, uno dice, wow, nunca había pensado que también se podía hacer de esta manera. Sí. Y qué bien. Porque es algo maravilloso. Así que eso es algo que yo disfruto en mi iglesia. Tenemos una congregación que no es una congregación grande, pero bien diversa, con muchas nacionalidades hispanas, y yo disfruto eso. Yo disfruto esa riqueza de culturas, y cuando hacemos fiestas de la hispanidad, vemos todas esas banderas, todas esas comidas, todas esas...
ninguna está correcta ni ninguna está Correcto. incorrecta. Me gusta ese ¿Verdad? pensamiento. Ninguna está correcta ni Ajá. incorrecta. Todos están simplemente expresando la autenticidad de lo que son. Efectivamente. Y están expresando a Dios, porque Dios es un Dios diverso, no es un Exacto. Dios monótono, ¿no? Correcto. Gloria al Señor, qué bueno. Pastor, gracias por tu tiempo. Oye, me pudiéramos estar hablando aquí toda una vida, porque este es un tema que realmente Muy rico. tiene muy rico y tiene mucha tela por donde cortar, como dice uno. Queridos amigos, así que ustedes saben, si se encuentra quizás por el área de Alapata, por esa área de Wynwood, yo les recomiendo a la iglesia Comunidad Discípulos de Cristo con el pastor Pantoja, que está aquí con nosotros. Pastor, un teléfono que pudiéramos dar. Tenemos el 305-982-7489, ahí nos puede llamar, y nuestra dirección donde nos reunimos cada domingo a las 3:30 de la tarde es el 3001 Northwest, la 22 Avenida en Miami, Florida, 33142. Allí nos puede encontrar otra vez a las 3:30 de la tarde. Estamos congregándonos en el templo de la iglesia local que se llama City Church. Nosotros somos Comunidad Discípulos de Cristo y tenemos una buena relación con esta iglesia y nos han cedido este edificio mientras nuestro está en reparación. Y todos los servicios son en español, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos nuestro servicio en español. Estamos incorporando algunas canciones también bilingües porque tenemos una segunda generación. Eso es algo de Miami, ¿verdad? Tenemos que entender que estamos en Miami. Hay cosas que se hacen aquí que quizás no funcionan en otro lugar, pero acá tenemos que hacerlo. Tenemos que pensar cómo incluir a la segunda generación y alcanzarlos también en su propio idioma. Seguro que sí, seguro que sí. Queridos hermanos y hermanas, bueno, bendiciones. Y si andan por el área de Kendall, ahí nos puede ver en la Iglesia Bautista Aposento Alto, al teléfono 305-975-1562. Nos puede visitar también en nuestro sitio web, www.iglesiabautistaaposentoalto.org. Y nos reunimos en el 6401 Southwest de la 152 Avenida, en el auditorio de la Escuela Bowman Ashdoolin. Así que Dios les bendiga, gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Bendiciones, muy buenos días, que Dios te bendiga y ya ha comenzado este fin de semana y queremos invitarte a que te reúnas con nosotros en la Iglesia Bautista Aposento Alto. A mis espaldas está el lugar de reunión donde nosotros venimos a buscar al Señor cada domingo, en la escuela Bowman Ashdoolin, localizada en el 6401 Southwest de la 152 Avenida. Estamos aquí en la mera esquina, usted puede encontrar aquí donde va a ver el cartel afuera de nuestra iglesia, así que entre con toda confianza en el 6401 Southwest de la 152 Avenida. Tenemos reunión el domingo en la mañana, donde nos reunimos en la escuela dominical a las 9 de la mañana. Acto seguido de 9 a 10. A las 10 comenzamos con el tiempo del compañerismo hasta las 10:20 y a las 10:25 tenemos el servicio de adoración. Así que Dios te bendiga y te esperamos aquí en el corazón de la Iglesia Bautista Aposento Alto, en la escuela Bowman Ashdoolin, 6401 Southwest de la 152 Avenida. Para más información nos puede visitar al www.iglesiabautistaaposentoalto.org. Que Dios te bendiga y te esperamos este domingo. Amén.